Uno de los mandatos primeros para Israel, Éxodo 23, fue acerca de las ofrendas. Les voy a pedir que me acompañen a leer en sus Biblias a Éxodo 23:14, porque este pasaje quiero hacerles notar algo. Éxodo 23:14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Mucha atención a esta última frase. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, para ese momento Israel ya tenía 3 meses fuera de Egipto. Ya estaba en el monte Sinaí y estaban recibiendo la ley. Habían sido liberados de Faraón y sus ejércitos y estaban recibiendo las leyes civiles, morales y ceremoniales de parte de Dios a través de Moisés. El pueblo recibió esta ley acerca de fiestas o celebraciones, ¿lo notaron? El pueblo debía llevarlas a cabo en el mes de Abib, primer mes del año israelita, en nuestro calendario marzo-abril. El principal propósito de estas fiestas era exaltar a nuestro Dios, exaltarlo a Él. Y las 3 fiestas que se mencionan aquí estaban ligadas a un evento que era simbólico. ¿Cuál es? Véanlo ahí en sus Biblias. Porque en él saliste de Egipto. Cada fiesta tenía un simbolismo de adoración relacionado con su liberación. Vean en el versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Cada varón representaría a su familia como cabeza de familia y se presentaría para adorar. ¿Qué es lo relevante en cuanto a todos estos versículos y a los israelitas? Mucha atención. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sería inadmisible que algún israelita quisiera adorar a Dios sin una ofrenda. Comencemos a entender el carácter de Dios. Esto nos muestra quién es Él. La adoración a Dios, sí o sí, debía suceder con una ofrenda de por medio. ¿Por qué? Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Todo le pertenece a Él. Él merece gloria y honra con todo. En Isaías 66, el profeta Isaías dice ahí, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Él nos ha creado para adorarlo, mis hermanos, y todo lo que tenemos, todo lo que usamos, desde la ropa, los vehículos, los autos, las casas, el dinero, trabajos, nuestro propio ser, todo le pertenece y todo ha sido creado para adorarle a Él. Él nos ha creado para rendirle tributo como Rey. Todo lo que está en tus manos, todo lo que usas, toda tu vida le pertenece. Y Él no necesita nada de nosotros, sino que nos manda a adorarle porque Él merece la adoración. Amén. Él merece la adoración y la demanda, incluyendo una ofrenda. Entonces, cada vez que lo hacemos, cada vez que adoramos, como este día, escuchen, debemos adorarlo también como con parte de lo que Él nos ha bendecido. Éxodo 34, versículo 18. En Éxodo 34, 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Versículo 19. Todo primer nacido mío es, o sea, el primogénito. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno.
Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Última frase, versículo 20. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Notamos otra vez? El mismo principio, el mismo llamado. Ahora, ¿esto fue exclusivo para ellos? Fue exclusivo porque eran unos quejosos, renegaban, cuestionaban. Ahora Dios por eso les dijo eso. No, en Deuteronomio 16, siguiente generación, los hijos de los que salieron de Egipto. Deuteronomio 16, versículo 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Versículo 9, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Versículo 10, harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. 11, te alegrarás delante de Jehová tu Dios. 12, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. 16, versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo de delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, las fiestas que acaba de mencionar. Última frase del versículo 16, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es importante notar entonces que si Dios está repitiendo esto, es porque esto es importante, ¿cierto? Ahora dice en el versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Qué significa esto? Que Dios no se ajusta a mí. Yo me ajusto y me someto a Dios si le obedezco. Mira, Dios, es que a mí me pagan cada mes o cada quincena, así que hoy no voy a ofrendar. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Ellos no cosechaban cada semana. De hecho, había una temporada de cosechas. Sus ingresos variaban. Esta semana nacieron 3 becerros, la otra semana no nació ninguno. Esta semana hubo buena cosecha, la otra semana hubo menos. Ahorita no es tiempo de cosechas. ¿Qué dice Dios? Cada vez que uno se presente delante de mí, no puede presentarse con las manos vacías. Es decir, Dios no se va a ajustar a mí. Yo recibo una vez al año dinero, Dios, y pues 51 domingos no ofrendo, pero uno sí. No. No cambia el mandato. Cada vez que adoraran a Dios, debían hacerlo trayendo ofrenda. ¿Por qué? Porque cada vez que adoraban a Dios, leían la ley. Cada vez que adoraban a Dios, hacían oraciones. Y cada vez que adoraban a Dios, presentaban ofrendas. Ahora, hablar de ofrenda bíblica no es algo que en general guste mucho, pero aquí lo que estamos viendo es que no es una opción. Es un mandato. Si queremos adorar correctamente a Dios, cada vez que nos reunimos para adorarle, debemos adorarle también con nuestras ofrendas. En ocasiones he escuchado que alguien dice, los que no pueden ofrendar, mis hermanos, en toda la Biblia, Dios nunca dice que quedan excluidos los que no puedan ofrendar. Solo que estés abandonado en el lecho de muerte y en tal caso no estarías aquí, ¿cierto? ¿Recuerdas aquella viuda pobre en el templo? Lo acabamos de leer. Acompáñame, Marcos 12:41. Marcos 12:41. Quiero llevarles a este pasaje porque, repito, creo que la mayoría
nunca he escuchado una enseñanza bíblica de lo que es la ofrenda. Marcos 12:41, véanlo por favor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Mucha atención, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, mucha atención, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mucha atención aquí. El Señor no detuvo a esta mujer. Él sabía que ella era todo lo que tenía, ¿cierto? Ahí lo dice, nótenlo en el 42. Todo su sustento. ¿Con qué se quedó? Con nada. Ahora, ella podría haber dado una moneda y quedarse con una. Sería lógico, ¿cierto? Doy una y me quedo con una. Ella decidió dar todo. ¿Y qué dijo el Señor? La puso como ejemplo. No significa esto que no debemos tener para un sustento. Pero quiero que noten cómo el Señor no detuvo a esta mujer para decirle: no, mira, no, primero tu sustento, y si no puedes ofrendar, pues no ofrendes. Dios sabe tu corazón sincero. Necesitamos comprender que el principio de ofrendar está por encima de nuestras necesidades. El principio de adorar a Dios está por encima de nuestras necesidades. Es decir, no es una opción ofrendar a Dios o no ofrendar. En ninguna parte de la Biblia es sustituida con oraciones, lecturas, trabajo social como pintar las banquetas, hacer lecturas diarias. No, la ofrenda bíblica es un asunto en primer lugar de obediencia. Hay algunos ejemplos que podemos ver y que nos instruyen. Vayan por favor a Éxodo 25. Dios mandó a Moisés que recogiera una ofrenda especial del pueblo para construir un lugar de adoración. Éxodo 25, por favor, vean conmigo, cuando dice ahí Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, especias, incienso, piedras de ónice, piedras de engaste, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Es decir, que no solamente cuando cada judío se acercaba para adorar a Dios tenía que llevar una ofrenda, sino en ocasiones Dios decía: ve con ellos, ve a sus casas y diles y toma ofrenda de ellos. ¿Qué hizo Dios aquí? Noten que Dios les pidió ofrenda material. La palabra ofrenda es la traducción del hebreo terumá, que significa porción reservada. La ofrenda es una porción reservada para dedicarla a Dios, entregada a Él para sus propósitos. Ahora, noten aquí que la ofrenda que Dios pidió fue de todos sus bienes. Él no dijo: con que me ofrenden amor, o misericordia, o fe, o justicia. Sí, eso también adora a Dios. Pero quiero que noten cómo Dios se mete a las cuentas del banco, cómo Dios se mete al salario, se mete a la pensión y dice: quiero que me adores también con una ofrenda material. En Levítico 1, ese libro también de la ley acerca de ofrendas, Levítico 1, llamó Jehová a Moisés, habló con él desde el tabernáculo, ya había sido construido, diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, etcétera. Y va avanzando, capítulo 2, está hablando de las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Es decir, Dios se mete al refrigerador, se mete a la despensa, se mete a la cartera y dice, también quiero de ti esa ofrenda. El tabernáculo sería ahí el lugar de adoración, se presentarían sacrificios, ahí Dios aparecería en una nube de gloria. Ese tabernáculo tiempo después se convertiría en un templo que construyó Salomón y que fue destruido por la conquista Babilonia. Pero luego, ¿recuerdan? Zorobabel, Esdras, Nehemías regresan de Babilonia, reconstruyen también el templo, y luego Herodes lo amplía en el tiempo del Señor, pero luego en el año 70 el ejército romano lo destruye. Ahora ya en el Nuevo Testamento se elimina el principio de un templo donde Dios habite. En Hechos 17 dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Pero en nuestro punto entonces, cada israelita ofrendaba materialmente cada vez que se presentaba a adorar a Dios. Déjenme darles otro ejemplo. Números 7:11. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Israel entendía bien, y esto es lo que sucede, mis hermanos, Israel entendía bien que todo pertenece a Dios. Que la ofrenda no tenía que ver con quitarme algo mío. No, todo pertenece a Dios y a través de las posesiones materiales debían adorarlo y debemos adorarlo. ¿Qué sucede? Que por nuestro trasfondo pagano llegamos a creer que todo lo material es nuestro. Sí, estamos equivocados. Si pensamos así, estamos equivocados y no adoramos a Dios correctamente. ¿Sí? La alabanza es tuya, la palabra, la lectura de la palabra es tuya, la adoración de los hermanos en la comida es tuyo, pero el dinero es mío. El pueblo de Israel entendía bien quién es Dios. El mismo David dijo, allá en Primera de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué dijo? Te damos. Cuando Dios dejó de aceptar en algún momento sus ofrendas, no fue porque se hayan abolido, sino porque sus vidas eran completamente una ofensa a Él. Y Él dijo en Isaías capítulo 1, no me traigan más vana ofrenda. Y sus ofrendas no iban acompañadas de un corazón agradecido, consciente de quién es Él. En el tiempo del Señor, los líderes religiosos buscaron alternativas. Por ejemplo, dijeron, vamos a hacer esto. La ayuda que demos a nuestros padres o a los pobres va a ser parte de la ofrenda a Dios. Y así, 2 pájaros de un tiro. Ayudamos a unos y ofrendamos a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Dios habló de eso, Marcos 7:9. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y noten el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Se dan cuenta? El Señor no dice, oye, sí, qué buen corazón tienes. Mira, no importa si tú no ofrendas en la adoración y te sales y empiezas a repartir dinero a la gente que es pobre. No, les dice, esa es una tradición y están invalidando la ley.
¿Se dan cuenta? Quiero que noten cómo en cada caso Dios, y en este caso el Señor, reafirma su mandato y confronta. El mandato de ofrendar cada vez que adoramos juntos a Dios no ha cambiado. Aún al Señor, escuchen, aún a los fariseos, el Señor los confrontó fuertemente y les dijo, ustedes son hipócritas. Mateo 23:23. ¿Por qué? Dice, porque han dejado la justicia, la misericordia y la fe, cuando diezman la menta, el eneldo y el comino. Pero dijo al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No le está diciendo, bueno, dejen de diezmar, dejen sus ofrendas y enfóquense en la fe, en la justicia y ámense unos a otros y con eso. No. ¿Saben que las ofrendas permanecerán aún en el reino milenial? En el reino de Cristo sobre la tierra se pedirán ofrendas. En Ezequiel 45, versículo 13, Ezequiel 45, 13 dice, esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer del trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro, 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer, y una cordera del rebaño de 200, de las engordadas de Israel, para sacrificio y para holocausto y para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Si buscas ahí en tu Biblia de estudio o en comentarios serios, te van a decir, este capítulo corresponde al reino milenial, cuando Cristo reine sobre la tierra. ¿Qué habrá? Ofrendas. Así que Dios en toda su palabra refrenda la ofrenda como un mandato. La ofrenda material es un mandato para todo creyente cada vez que adoramos. Es perpetua. Piénsenlo de esta manera. ¿Cómo adoramos hoy? Juntos. Orando, ¿cierto? Leyendo su palabra, ¿sí? Ya no los veo tan seguros. Cantando alabanzas, adoramos a Dios, ¿sí? Obedeciendo sus mandamientos, trabajando honestamente, sirviendo a otros, ayudando a necesitados y ofrendando cada vez que nos reunimos para adorarlo. El tiempo de oración fue una adoración. El tiempo de alabanza fue una adoración. El tiempo de la ofrenda fue una adoración. Tenemos un problema de entendimiento u orgullo si queremos que Dios se ajuste a nosotros. Hoy voy a adorarte, Dios, pero mira, en el mandamiento que me das de adorarte con mis ofrendas, ese no. Sí traigo canto, sí traigo oración, sí traigo lectura, pero no me pidas dinero. ¿Entendemos quién es Dios? No podemos hacer eso. Su palabra es clara. Dios espera de nosotros ofrenda semanal. Ya sé, pero todo eso que nos acabas de leer está en el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros no somos judíos. Es más, ni sembramos. Es cierto. Por supuesto. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahí está. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Dice un comentarista, cuando la iglesia practica la adoración mediante sus ofrendas, así reconoce que Dios es el dueño de su tierra, el dador de sus frutos, y que ellos mismos son sus inquilinos y dependen de él. Así le dan gracias por la abundancia que han disfrutado y buscan el favor de su continuidad. Y así se nos enseña a honrar al Señor
con nuestros bienes. Mis hermanos, ofrendar cada domingo, así como las otras actividades de adoración, nos hacen conscientes de que es Dios el quien debe ser adorado también con nuestros bienes materiales, que Él es dueño de todo y que por su gracia recibimos de su mano a través del salario, pensión, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Sea que apartemos para todo el mes o quincenal, que repartamos nuestra ofrenda, si recibes quincenal y la partes tu ofrenda en 2, el principio es este: nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada vez que nos congregamos, ofrendamos, así como cada vez que nos congregamos, oramos, leemos, cantamos, alabamos, servimos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay una pregunta que seguro varios de ustedes tienen, e incluso puede ser una gran duda. ¿Qué hay de los diezmos? ¿Qué hay de los diezmos? Muchos cristianos e iglesias debaten sobre si la iglesia debe dar diezmos y ofrendas o solo ofrendas. Y como hay mucha división, como no todos piensan lo mismo, unos, por ejemplo, dicen, bueno, es que la palabra diezmo nunca aparece en el Nuevo Testamento como un mandato para la iglesia. ¿Es cierto? Pero otros dicen, no, es que el diezmo continúa, porque no se debe presentar delante de Dios sin esos diezmos. Y como no se ponen de acuerdo, ¿qué hace la mayoría de los cristianos? Entonces no voy a diezmar, en lo que se ponen de acuerdo. Y ya llevamos siglos. ¿Son diezmos y ofrendas para la iglesia o solo diezmos? En este primer sermón quiero que tengamos un claro entendimiento de qué eran los diezmos. Luego, el liderazgo de esta iglesia, los diáconos, yo les dejo a ellos eso, debe determinar qué va a enseñar. ¿Listos, mis diáconos? Al hablar de diezmos, escuchen, número 1, hablamos de algo distinto a las ofrendas. Son dos cosas diferentes. Diezmos no son las ofrendas. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11, Deuteronomio 12, 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, escuchen, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Dios estableció diezmos para Israel y noten que son distinguidos de las ofrendas. Vuestros diezmos y vuestras ofrendas son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Las ofrendas eran distintas a los diezmos. Las ofrendas de Israel eran aparte. Dios mandó a Israel que diera 3 diezmos. Diezmo proviene de la palabra maser, que significa 1/10, o sea, 10%. O sea, daban el 10%, daban solamente el 10, o simplemente daban el 10% como diezmo. ¿El diezmo continúa para la iglesia? ¿Daban el 10% solamente aparte de sus ofrendas? No. Dios estableció 3 diezmos para ellos, que en total, escuchen, sumaba 23% de los ingresos anuales, obligatoriamente. Y en esto sí debían ser muy precisos. Las ofrendas eran voluntarias, los diezmos eran 23% de todos sus ingresos. Primer diezmo, Maser Rishon, segundo diezmo, Maser Sheni, tercer diezmo, Maser Ani. Cada uno tenía un fin específico. Esto era parte de las ofrendas. Primer diezmo anual.
llamado el diezmo de los levitas. Está en Levítico 27:30. Ahí Dios dice, y noten la diferencia, la distinción con las ofrendas. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Números 18:21. En Números 18:21 dice el Señor ahí, para el pueblo de Israel, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Es decir, ellos no recibieron tierra, no recibirían tierra. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Este diezmo, primer diezmo, era para sostener a los levitas encargados de la adoración en el tabernáculo, luego en el templo. Ellos eran los encargados, no recibieron de parte de Dios un territorio como las demás tribus. Hoy algunas iglesias piden el diezmo. ¿Por qué? Porque trasladan este sostenimiento de los levitas al sostenimiento de los pastores, misioneros y aún hermanos que trabajan en el evangelio. Primera de Corintios 9, versículo 12. En Primera de Corintios 9, 12, el apóstol Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, dice Pablo, de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también, versículo 14, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es sencillo. Las iglesias que piden el diezmo dicen a sus congregantes, mis hermanos, así como Israel sostenía a los levitas para la adoración mediante un diezmo del pueblo, así la iglesia sostiene pastores, misioneros y hermanos que trabajan en la adoración, obreros del evangelio, mediante un diezmo de los congregantes. Pablo dice, yo puedo usar este derecho, pero no quiero usarlo, prefiero trabajar. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Queremos tener pastores o misioneros de la iglesia que trabajen dedicados a tiempo completo? Cada liderazgo de cada iglesia debe decidir sobre este diezmo. Para Israel no era opción. Era un mandato. Ellos no podían decidir, lo daré, no lo daré. Simplemente debían obedecer y debían dar el diezmo, distinto a las ofrendas. Este era el diezmo de los levitas. Resultado, en Israel siempre había levitas. Siempre había gente trabajando en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo se daba. El diezmo se daba y punto. No había de pensar o decidir. En los últimos años hay una gran tendencia a lo que se le ha llamado el emprendurismo. El emprendurismo es acerca de la gente que tiene una iniciativa por emprender, abrir un negocio. Y comienza a tener ideas y va con gente que tiene recursos, que tiene dinero, y les presenta el proyecto, y hay programas de televisión de eso, donde se van presentando, y yo quiero hacer aquí esto, y este es un pantalón para 3 piernas, ¿no? Y no, pues mala idea, no nos va a servir. Yo quiero esto, y ya, esa es buena idea. Y estos emprendedores reciben de los inversionistas dinero. Y tengo varias experiencias de varios que conozco, y no muy lejos tenemos algunos, en donde han emprendido y los inversionistas ponen el dinero
y luego se requiere esto o lo otro, y ponen más dinero, y resultado ¿qué? Obviamente crece. Obviamente crece. Y escuchaba otro caso, no aquí cercano, pero otro caso en donde comenzó esto y hubo una inversión y abrieron sucursales y claro que todas esas decisiones requieren mucha inteligencia y sabiduría. Pero cuando yo hice la pregunta, ¿y cuál fue el factor clave para que eso creciera? El factor clave es dinero. ¿Quieres que algo crezca? Ponle dinero. Y crece. Una planta. ¿Quieres que crezca? Ponle dinero. No se lo pongas ahí. Compra abono, buena tierra, una maceta amplia, compra fertilizantes. Hay unos abonos extranjeros muy buenos y la planta crece. Y la planta crece. Cada cosa en la cual con sabiduría e inteligencia invertimos económicamente, con la bendición de Dios, por supuesto, escuchen, con la bendición de Dios, por supuesto que va a avanzar, que va a crecer. Claro que sí. Israel tenía este primer diezmo y lo daban y su adoración crecía. Segundo diezmo, era el diezmo de las fiestas, era un diezmo anual. Además del diezmo levita, este era otro 10% para pagar 7 fiestas al año. Eso está en Deuteronomio 14:22. En ese pasaje Dios les manda que celebren estas fiestas y solo les voy a leer el 22 porque es muy largo, pero dice, indefectiblemente, noten, es para Israel, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En los siguientes versículos se explica que para ese diezmo era para celebrar las fiestas religiosas, eran como los periodos de vacaciones de cada judío que tomaba con su familia, en ciertos periodos iban a celebrar estas fiestas religiosas y ese diezmo era para eso. Nosotros no celebramos esas fiestas, eran parte de la ley ceremonial de Israel. Aunque la primera iglesia siguió celebrando varias de esas fiestas, conforme el Nuevo Testamento fue avanzando, se reveló que esas fiestas ya no eran necesarias. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, se dice, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nadie les juzgue. Si las fiestas debieran continuar, Dios no dejaría esto a la deriva. Diría, deben. Quiero que noten que cuando Dios usa palabras para dar seguridad, las usa con seguridad. Allá les dijo, indefectiblemente, o sea, sin ninguna variación, sin ningún defecto, van a dar. No tenemos que dar ese segundo diezmo. Entonces podemos pasar al tercero, trianual. Cada 3 años, el diezmo para los pobres. Todo israelita, nuevamente, tenía la obligación de dar estos diezmos. Ahí en Deuteronomio 14, pero ahora en el versículo 28, dice ahí la palabra, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este era un diezmo para los pobres, que todo israelita tenía la obligación de dar cada 3 años después de sus otros 2 diezmos. Ahí en el capítulo 26, varios capítulos, capítulo 26, Deuteronomio 26, pero en el versículo 12, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios,
vas a ir a la adoración y vas a decir esto: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Vean cómo Dios les decía: vas a dar este tercer diezmo y luego vas a ir al tiempo de adoración y vas a decir: Dios, he cumplido tus mandamientos. Eso confrontaba al judío consigo mismo, porque si no lo había hecho, no iba a ir y se iba a parar y, pues, Dios, perdóname, no he dado, ¿cierto? No era opcional. Los 3 diezmos eran obligatorios. Los israelitas debían tener cuidado de sus viudas, de sus huérfanos y extranjeros entre el pueblo. El Nuevo Testamento manda que la iglesia tenga cuidado de sus viudas y necesitados. Primera de Timoteo 5, ya en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Versículo 9, sea puesta en la lista, parece que había una lista en la iglesia, en cada iglesia, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no alcanza. Sucede que tenemos problemas para dar, según estadísticas de toda la iglesia cristiana. Solamente el 60% ofrenda. Solo el 60%. De toda la iglesia cristiana, un 13% da diezmo. 13%. De toda la iglesia cristiana, promedio de lo que damos. ¿Quieren saber? 2.4%. 2.4% de nuestros ingresos. La controversia entre el diezmo y la ofrenda, voy a decir que esto lo dijo alguien, no yo. La controversia entre el diezmo y la ofrenda se ha usado por la mayoría para no dar, mostrando un corazón mezquino y desobediente. Israel tenía claramente definido para qué era cada diezmo. 2 diezmos anuales, 1 diezmo cada 3 años, es decir, 23% cada año de los israelitas eran dados como diezmo. ¿Más qué? Más ofrendas. Bueno, pues ¿qué tanto necesita Dios dinero? $23% de los ingresos anuales. Wow. Eso es mucho dinero para el Señor, ¿no? Algo así como un 30% de todos sus ingresos para la obra de Dios. Eso era para Israel, mis hermanos. Eso era para Israel. Los diezmos no son lo mismo que las ofrendas. No era un 10%, es falso. Era un 23% más ofrendas. El Nuevo Testamento no menciona literalmente que la iglesia debe diezmar, pero sí dice que la iglesia sostenga a quienes trabajan en la obra y cuide de sus viudas y necesitados. ¿Qué harás tú en cuanto a adorar a Dios con lo que Él te da? ¿Entendemos? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué harás tú en cuanto a adorar a Dios con lo que Él te da? ¿Entendemos ahora entonces lo que son los diezmos y lo que es las ofrendas? Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, gracias porque tu palabra nos enseña y nos hace reflexionar en la manera en la cual usamos el dinero que tú nos das, que viene de ti, pero que sigue siendo tuyo.
Perdónanos, Señor, cuando hemos sido avaros, egoístas, cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y poco en tu obra. Perdónanos, Señor, cuando no hemos ofrendado de una manera generosa, cuando no hemos considerado que la ofrenda es parte de la adoración de cada domingo. Gracias, Señor. Gracias por los corazones generosos, por mis hermanos y hermanas que con gran amor ofrendan para darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por lo que tú dispones a través de los corazones para la adoración de tu iglesia. Danos sabiduría, Señor. Queremos continuar hablando también de las actitudes al ofrendar. Mientras tanto, te pedimos que nos ayudes a cada uno a reflexionar en cómo estamos ofrendando, cómo estamos dándote gloria y honra a ti. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo.